Gracias a la Fundación, a Javier, a Elena, por invitarme a un poco moderar esta mesa de un tema apasionante, porque afecta a la esencia misma de la democracia, ¿no? La credibilidad, independencia, transparencia, son en una sociedad son importantísimos, pues en los medios de comunicación son esenciales, ¿no? Se trata un poco de comentar, al hilo de los resultados del informe, comentar cada uno desde su punto de vista, causas y consecuencias de todo lo que hemos visto, ¿no? Tenemos en la mesa redonda, a mi derecha, a Ángel Arrese, que es profesor de marketing de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y experto en empresa informativa. Él es periodista económico y ha trabajado, digo que es uno de los mayores expertos en España sobre la empresa informativa. A mi lado está Carmen Fuente, profesora de periodismo del Centro Universitario de Villanueva, que tiene noticia porque acaba de ser elegido universidad, empezará a funcionar, si Dios mediante, en un par de años. O sea, enhorabuena por eso. A mi derecha, Ana Pastor, directora del Objetivo y promotora ya ha salido en la presentación de Elena y de Javier, pues esas iniciativas interesantísimas sobre verificación, fact-checking de información, que son básicas ahora mismo. O sea, el trabajo ingente que están haciendo ella y su gente, lo hemos visto en los debates, lo hemos visto de ella, es información online de qué miente, cómo miente, por qué miente, es interesante, ¿no? Y por último, Giles Tremlett, que es redactor, contributing editor de The Guardian, que también tiene una noticia, porque The Guardian acaba de... Milagros. Efectivamente. Es el primer ejercicio en 20 años que gana dinero. Y lo ha conseguido... 50.000 libras son, ¿no? Sí, bueno, pero no, y sobre todo, no, lo importante es que se ha conseguido gracias a, no las suscripciones, porque no tiene suscripciones, es una especie, The Guardian o el diario 16, diario de Nacho Escolar, es el mismo modelo que The Guardian, que es el sistema de socios, ¿no? Que se puede ganar dinero con Internet, o sea, vendiendo, haciendo socios a la información que circula por la red, aunque no lo parezca, ¿no? Haciendo buena información, por supuesto, información comprometida, información relevante y transparente y independiente. De que eso vamos a hablar. Entonces doy la palabra a Ángel Arrese. La idea es cada uno comentará, también en función de lo que ha trabajado en el informe, pues su materia de estudio, y luego abrimos un turno de debate entre nosotros y preguntas vuestras, ¿no? Ángel se va a hablar fundamentalmente de la empresa informativa. ¿Qué tiene que hacer? Es decir, si una mayor transparencia va a ayudar a restaurar o instaurar la credibilidad de los medios informativos. Adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias, Vicente. ¿Se escuchan? Ahora creo que se escucha. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Javier y a Elena por esta invitación y a la Fundación Compromiso y Transparencia por esta iniciativa de profundizar en la propiedad, en la actividad y en los conflictos que hay en torno a los medios. Antes de empezar voy a hacer un pequeño ejercicio de transparencia para comentar dos cosas. La primera es que al principio han dicho, como dice Ángel Arrese, clear is the new clever. Bueno, pues no me he inventado esa magnífica frase, que parece un eslogan publicitario, solo que como este es un texto más divulgativo no me he puesto referencias de todo, pero hay que ser honesto, ¿no? Yo no soy el autor de esa frase, que me parece una frase genial para esta época. De hecho, es la directora de Responsabilidad Social Corporativa de Patagon, una empresa que es extremadamente buena desde el punto de vista... Patagonia, extremadamente buena desde el punto de vista de la transparencia, y que es una frase que en un famoso documental, famoso para la gente del marketing, que se titula The Naked Corporation, pues ella habla de esto, ¿no? Clear is the new clever, para referirse a este momento en el que estamos. La segunda cuestión que quería aclarar, también en un ejercicio de transparencia, es que he debido ser citado varias veces esta mañana porque vengo de provincias. Soy el único que viene de provincias. Y por tanto espero que no hayan generado ninguna expectativa de experto, simplemente soy un apasionado del mundo de la empresa informativa, del mundo del periodismo,
y desde hace muchos años, desde que hice mi tesis doctoral sobre The Economist, me apasioné con el interés que tiene el poner en relación la actividad de los profesionales con la estructura de la propiedad, con los conflictos de intereses, con las presiones, etcétera, y desde entonces, bueno, pues he sido un aficionado a este tema, ¿no? Dicho esto, solo voy a hablar 2 o 3 minutos porque creo que lo interesante es el debate. En el texto que, bueno, pues que me pidieron para el informe, yo reflexiono un poquito sobre la cuestión de la transparencia de la propiedad, el tema de quién posee los medios o quién controla los medios, un tema tan antiguo como el propio periodismo. En todas las épocas ha habido una enorme disputa sobre quién es realmente quien controla, si controla el Estado, si controlan los políticos, como en los siglos XVIII y XIX, si controlan los grandes press barons de finales del XIX, principios del XX, si controlan los fondos de inversión, la financiarización de los años 80-90, o ahora si no sabe quién los controla, ¿no? Porque ahora estamos en una situación en que no se sabe quién controla muchos de los procesos de envío de mensajes, ¿no? No sabemos si ahora lo controla un país, que es Rusia, si lo controlan personas anónimas que no saben ni quién son, o son robots. Bueno, pues hay un tema de quién controla la emisión de mensajes, ¿no? Y ese es un tema tan viejo, pero que, no por ser viejo, deja de tener una enorme actualidad. Creo que hoy especialmente es un tema muy importante. De hecho, la Unión Europea, en su informe sobre las bulos y la desinformación, las fake news, habla de que probablemente la primera exigencia de transparencia importante en el caótico mundo de la comunicación en el que vivimos hoy es la transparencia en la propiedad. En el fondo es lo más básico de la comunicación, ¿no? Siempre nos han enseñado que en la comunicación hay, empieza todo por el emisor. Si no sabemos quién es el emisor, todo es un problema, ¿no? Y quién es el emisor no es sencillo de determinar, ¿no? Hoy estamos en un momento en que quién es el emisor es fundamental en los medios, porque los medios continuamente, en esta sociedad de la información y la transparencia, están preguntándose todo el día quién hace qué en la sociedad, ¿no? De hecho, está preguntándose quién está detrás de los partidos políticos, quién está detrás de los negocios de las personas públicas, quién está detrás de el hermano que es primo del cuñado, del pariente, de, bueno, donde hay conflictos de intereses. Y digo, los medios son agentes de transparencia, ¿no? El periodismo es básicamente una actividad para dar luz en la oscuridad, en la sociedad, ¿no? Claro, y si los medios no son transparentes, pues creo que simplemente incumplen el primer principio que debería ser alguien que exige transparencia, ¿no? Ser transparente, ¿no? Además, hoy es fácil, o es más posible. Yo entiendo que en el pasado ser transparente de manera regular era un poco más difícil, ¿no? Porque había limitaciones de espacio, limitaciones de tiempo. Hoy, en principio, no hay limitaciones. Por eso cuando se decía, ¿por qué en la web? Bueno, pues porque la web es el lugar donde casi todo puede estar, ¿no? Y no tiene limitaciones. Yo puedo contar la historia de mi compañía en la web en un ensayo de 100 páginas y no pasa nada, ¿no? Y estará ahí para siempre. Para el que se acerque a mi medio, sepa algo de mi medio. No hay más problema. ¿Por qué no se hace? Pues no lo sé, pero problema no hay, ¿no? Claro, es un momento en el que se han multiplicado los emisores, básicamente, lo que hay es una enorme polución de emisores, y por eso la desinformación y los bulos tienen que ver con esto, con una enorme atomización, además, de los emisores. En el pasado podía haber problemas de propiedad, de transparencia, pero uno sabía que había 4 o 5 medios, que bueno, que eran los emisores básicos, ¿no? Y bueno, pues ahí había conflictos de intereses, pero claro, hoy eso se ha atomizado y multiplicado ad infinitum. Y eso genera más importancia a la cuestión de la identidad, ¿no? En el fondo, el problema de la propiedad es la cuestión de la identidad. Yo, mi tesis era la identidad de The Economist, ¿no? Qué importante es hacer pública la identidad, lo cual es paradójico en un medio que todos los periodistas son anónimos, pero bueno, no está reñido, ¿no? Las paradojas funcionan muy bien a veces. Yo en el texto, y con esto acabo, simplemente lo que planteo es que ante esa exigencia, que no es una exigencia legal, es una exigencia ética, moral, es una exigencia de la misión del periodismo, es una exigencia de los medios como instituciones, del periodismo como institución, la exigencia de exigir a los demás a sí mismo lo mismo que se exige a los demás en una sociedad transparente. Pero sí que digo que a veces, y eso que hemos visto un panorama muy rojo y muy pesimista, como decía Fernando, a veces de alguna forma nos desvía la vista el pensar en la transparencia formal. Yo soy muy crítico con la transparencia formal, ¿no? La transparencia formal se ha convertido en una especie de, bueno, de cuestión técnica, ¿no? Ya está, abro mi portal de transparencia, pongo ahí las cosas y ya está, ¿no? Ya está, ya cumplo. Yo ya cumplo, soy transparente y además lo digo, ¿no? Soy el más transparente y he colocado ahí mis cosas. Esto es como si los periodistas dijeran, ya está, ya alguien ha puesto por ahí los papeles de Panamá, ya está, todo es transparente, ¿no? Claro, la transparencia y la información sin sentido no tiene sentido.
o no tiene sentido, o tiene mucho menos sentido del que debería tener. Y por eso yo creo que la transparencia tiene que ser una transparencia activa. Frente a esa transparencia pasiva, una transparencia activa. Cada medio, cada grupo de medios debe saber cuál es la información relevante que debe saber la sociedad, que deben saber sus lectores, que no es probablemente estratégica y por tanto no afecta a su negocio desde el punto de vista competitivo, etcétera, pero que es fundamental para tener credibilidad, autoridad e independencia, que es lo que falta hoy en el mundo del periodismo. Y cada uno tendrá que decidir cómo lo hace, aparte de cumplir legalmente con lo que por cotizar o no cotizar en bolsa lo puede hacer. Las cuentas están en los registros, claro que están en los registros. ¿Conocéis o conocen algún lector que ha ido al registro a saber cuáles son los propietarios del medio que lee todos los días? Pues no, ¿no? Hace poco estuvo en Pamplona un buen colega que conocerán muchos de aquí, que es el fundador y editor de Noticias de la Comunicación, que nos contaba cómo durante décadas lo que había hecho es ir a los registros para sacar las cuentas de las pequeñas compañías, para que lo publicase una revista que llegaba a 2.000 o 3.000 personas, ha dedicado toda su vida a eso, para hacer transparente el mundo de los medios de comunicación. Claro, eso al lector no llegaba a nadie, ¿no? Eso llegaba a los especialistas, a los que se dedican a este mundo y nada más. Por eso, esa transparencia activa de lo que luego podemos hablar, tiene más que ver, siempre digo yo, con el hecho de que, por ejemplo, The Economist, cada vez que informe sobre Fiat, tenga que decir que John Eklund, presidente de Fiat, forma parte del Consejo de Administración de The Economist Group. Y cada vez que lo hace, tiene que hacerlo. Dirán, pero ya la gente lo sabe la primera vez. No, no lo sabe la primera. Y aunque lo supiese todo el mundo, es una obligación moral. Claro, no voy a poner aquí el listón alto como para decir que ciertos medios tendrían que decir y el Santander es un accionista significativo que tiene más de un 3% en mi compañía cada vez que informe sobre el Santander. Porque en algunos casos eso supondría que todos los días tienes que decirlo 3 o 4 veces. Lo cual no es un problema. El problema es de cómo es la estructura de propiedad de ese medio, que esa es otra cuestión, de la que ya no vamos a entrar aquí, ¿no? O ahora, luego podemos entrar. Bueno, y entonces yo lo que planteo en el texto es eso, pasar de una transparencia pasiva, formal, a una transparencia activa, donde lo que reluzca es la claridad, ¿no? Todos sabemos lo que es ser claro o no ser claro. Y los periodistas lo deberían saber más, porque se dedican todos los días. Por eso yo, del diario.es, más allá de lo que informe o no informe, a mí me encanta que Nacho Escolar cada año nos cuente, no que diga, vete a la web de los accionistas, ahí está en un lugar en la CNMV, tienes información sobre todo. No, cuéntamelo. Si lo cuentas todos los días a la gente, lo que pasa con una empresa, con un partido político, y si lo cuentas para que lo entienda y para que quede claro, pues cuéntamelo. Haz periodismo de tu propiedad, hasta donde puedas. No digo yo que uno tenga que ser la transparencia o la desnudez absoluta o ridícula, ¿no? De hecho, la transparencia absoluta es imposible y siempre hay un nivel de traslucidez, ¿no? Bueno, pues ahí nos tenemos que manejar. Bueno, y no digo más, luego yo creo que tendremos tiempo de hablar. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Es verdad, yo siempre digo que hay dos momentos en el que la empresa periodística es lo menos periodístico que existe. Es cuando informa del EGM y cuando informa de sus propios resultados financieros. O sea, que es lo más antiperiodístico que hay, como un poco rememorando también lo que decía antes Fernando, ¿no? Que, bueno, pues que efectivamente eso es así, hay que cambiarlo, ¿no? Muy bien. Hablará ahora Carmen sobre la otra parte, también ha salido en la presentación, ¿no? Está por la empresa periodística y las obligaciones que tiene la empresa periodística, y está la redacción, están los redactores. O sea, ¿qué armas tiene la redacción o qué armas tienen los redactores para, entre comillas, defenderse cuando hay pues esa falta de independencia, esa falta de credibilidad, ¿no? Ella es experta en el estudio de los estatutos de redacción y nos comenta, ¿no?, su visión. Me pasa como Ángel, lo de experto, lo reservamos para los expertos. Soy interesada y es un interés que nace de propias preocupaciones, no solo académicas, sino profesionales y personales, que creo que es la única manera de abordar este tipo de planteamientos, ¿no? Ha hablado Ángel de la empresa. Yo lo primero que quería decir es agradecer de nuevo a la Fundación el hecho de que se haya atrevido a abordar un sector que es muy corporativista.
Yo, de hecho, cuando la primera vez que publicasteis el primer informe, como periodista, que soy de formación, de nacimiento y de corazón, pues no dejé de sentir cierta inquietud por ver un cierto intrusismo. Digo, bueno, pues, ¿cómo es posible que alguien desde fuera del sector? Entonces, con el paso del tiempo, cada vez tengo más claro que necesitamos este tipo de esfuerzos, es decir, que sea la sociedad civil la que dé el paso para que las empresas rindan cuentas, no solo ante sus pares, que es a lo que estamos acostumbrados, los periodistas rindiendo cuentas ante nosotros mismos, sino también ante la sociedad, que en cierta manera está representada por instituciones como la Fundación, que ha generado este informe. En el otro extremo de la organización de los medios de comunicación, en el extremo primero están representadas las empresas y sus consejos de administración, es decir, la alta dirección de las empresas y cómo gestionan su identidad y su manera de estar en la sociedad. En el otro extremo están aquellos que realmente tienen que ver con la producción de contenidos. Cuando hablamos de creación de contenidos, no es una cuestión de carácter abstracto. La creación de contenidos remite directamente a personas que generan, que gestionan, que producen, que son capaces de poner en marcha herramientas de verificación y, por lo tanto, son el extremo final que tiene que ver con las políticas de veracidad, de verificación que pueda tener o no tener una empresa. Antes decía Fernando González Urbaneja que bueno, pues su comentario me ha hecho pensar en los datos que traía. Los informes de la Asociación de la Prensa que se publican todos los años, y Luis Palacio, que está aquí, que trabaja en los últimos de ellos, nos dan muchos datos y muchas pistas sobre qué significa realmente la independencia cuando la ponemos en relación con quienes tienen que producir los contenidos informativos. Y la verdad es que llevan a llorar. En el año 2013, solo el 25% de los encuestados, de los periodistas encuestados por la Asociación de la Prensa de Madrid, que es la mayoritaria en número de asociados en España, declaraban que nunca habían recibido presiones. O sea, cuando estamos hablando de independencia, estamos hablando fundamentalmente de presiones. Bueno, pues no solamente no ha mejorado con el paso de los años, sino que en los últimos 4 años el porcentaje ha descendido hasta el 19%. Es decir, va decreciendo, no va creciendo. Es decir, si atendemos a lo que nos van diciendo los periodistas en las encuestas que se hacen a través de la Asociación de la Prensa de Madrid, las presiones son cada vez mayores. ¿Qué tipos de presiones? ¿A través de quiénes les llegan las presiones a los periodistas? Pues también es llamativo ver cómo las presiones no proceden de entidades abstractas que están etéreamente en el ámbito y de repente se manifiestan como una presión. Las principales presiones proceden directamente de los directores de los medios. El 55% en el año 2017, el 64% en el año 2018. Son datos de encuestas, es decir, es la autopercepción que tienen los periodistas contratados, los que están trabajando en medios, sobre hasta qué punto se sienten presionados o no se sienten presionados por sus directivos. En segundo lugar, pero a una distancia enorme, los políticos, 19,8. Bueno, pues ya sabemos los políticos, en el 2017. Los agentes económicos, un 17,3 en 2017, un 13% en 2018. Y las agencias de comunicación, que son de hecho las actividades más de lobby, las que realmente tienen como objetivo profesional principal generar información favorable en los medios de comunicación y, por lo tanto, tratar de perseguir a los periodistas para que los publiquen, es un 7,4 y un 8%. Es decir, la presión directa procede de los propios directivos de las empresas. ¿Y por qué? Dice otra de las muchas preguntas que se plantean en las encuestas. Causas de las presiones. Pues, primera causa, los intereses de la empresa o sus directivos. 45% en las respuestas del año 2018. Muy por encima o bastante por encima de los intereses económicos, un 31%, o los intereses políticos, un 25%. Es decir, los datos nos ponen en relación con personas concretas que cada día en sus trabajos se encuentran sometidos a presiones. ¿Cuál es el objeto de las presiones? Cambiar la orientación de la noticia, un 50% de los encuestados. Modificar los titulares de la noticia, un 27%. Incluir otra información, 17%. Y muy por debajo, emplear otras fuentes o modificar el apoyo gráfico. Es decir, aquí hay un objetivo que tiene como fin final eso, que se cambie el contenido de la información. Resultado de las presiones. También mueve a compasión por los compañeros que siguen en las reacciones. Cede a la presión. Dicen que ceden a la presión. En el año 2017 el 75,7% y en el año 2018 el 75%. Es decir, objeto de presión, ceden a la presión. Pero además de las presiones que vienen de los propios directivos están
la autocensura, o sea, en qué medida también los propios periodistas se someten a ejercicios de autocensura con tal de no afrontar situaciones de conflicto dentro de su propia empresa, o incluso hay una parte importante de ellos que dicen porque no quieren perjudicar a los intereses de la empresa. Es decir, las empresas lo están pasando tan mal que a veces los propios periodistas dicen, bueno, pues con tal de que esto no genere un conflicto en relación… Bueno, pues nunca o casi nunca el 39%. En el 2018 solo el 32% dicen que nunca se han sometido a un ejercicio de autocensura. Bueno, y el 78% dicen que no hay normativa ante las presiones, es decir, que están solos. Bueno, pues ante esta soledad, ¿qué herramientas tenemos? Antes ha salido la palabra autorregulación. Participé en una investigación hace 4 años aquí en la Comunidad de Madrid, en la que se preguntaba a los periodistas mediante encuestas sobre los conflictos en su ámbito laboral y sobre posibles mecanismos de autorregulación que pudieran ayudarles a resolverlos. El mecanismo de autorregulación más frecuentemente citado son los consejos de redacción, es decir, la protección de los periodistas por sus propios compañeros de profesión, de manera que el ejercicio de me enfrento a la presión no sea un ejercicio, digamos, de heroísmo profesional, sino que ese heroísmo profesional esté respaldado por el resto de los compañeros de trabajo, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se gestiona ese acompañamiento del resto de los profesionales de una empresa para que el profesional que decide acometer un ejercicio que le pueda llevar a enfrentarse con directrices que no son correctas, ¿cómo se acomete? Pues la herramienta básica que se ha diseñado en distintos países es lo que hemos llamado, lo que se llama estatutos de redacción, que es un instrumento, un acuerdo, es un acuerdo, y eso no hay que perderlo nunca de vista, entre los profesionales del medio y la empresa, el titular de la empresa, para generar, por una parte, mecanismos de representación y de comunicación, es decir, que cuando haya conflictos, esos conflictos tengan una vía de canalización, y por otra parte, para fijar de manera clara y que obligue a la totalidad de la empresa los derechos y deberes que asisten a los profesionales. Estos mecanismos se remontan en la historia a los años 50 tras la refundación de Le Monde, una revolución que hubo de redactores cuando hubo que cambiar a un director que era muy carismático. Bueno, dijeron, queremos tomar parte en la propiedad de la empresa. Con el tiempo, la participación en la propiedad de la empresa no ha sido necesaria, se ha entendido que podrían generarse otro tipo de herramientas y los estatutos sustituyen esa posibilidad de que tienen los profesionales de participar en decisiones relevantes en lugar de a través de la participación en los consejos de administración mediante una institucionalización de mecanismos de representación. Existen en Francia, en Portugal, en Holanda, en Bélgica, en Italia, en Alemania, en Austria y en España. En la mayor parte de los países están en retroceso. En algunos de ellos quiero simplemente señalar que responden a regulación nacional, es decir, existen porque hay una normativa nacional relacionada con los medios que obliga, luego el cumplimiento es distinto, pero obliga en teoría a que las empresas que tengan un determinado número de profesionales tengan estatutos de redacción o comités de redacción de representación profesional de los periodistas. Y en otros casos, en 2 países, responden a acuerdos sindicales, forman parte del convenio colectivo nacional, cosa que en España es en estos momentos difícilmente pensable teniendo en cuenta la dispersión, fragmentación de la representación profesional entre asociaciones, ausencia de un colegio, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que no tiene además funciones laborales, y con sindicatos también que tienen una capacidad de representación también fragmentada, ¿no? Los estatutos de redacción son recomendados por la Resolución 1003 del Consejo de Europa sobre ética del periodismo, que aconseja que se pongan en marcha en las empresas. En España, el primero, como nos ha recordado antes Elena, fue el puesto en marcha en el diario El País en el año 80, y después del diario El País, pues algunos otros medios relevantes, La Voz de Galicia, El Mundo, donde no estoy muy segura de que siga siendo operativo. Luego hablamos de ello. El Periódico de Cataluña, La Vanguardia, la Corporación de Medios Audiovisuales de Cataluña, la Radio Televisión Andaluza, EFE, Corporación, Euskal Telebista. Bueno, hay un peso importante
de los medios públicos en la continuidad y la actividad de los comités de representación profesional, que también es un tema que yo creo que en siguientes informes merece la pena abordar, porque los medios públicos, no quiero decir que tengan más responsabilidades hacia la sociedad, pero claramente tienen que tener una presencia en este tipo de informes, sobre todo allí donde deberían representar, al menos desde mi manera de entender las relaciones entre los medios, el desideratum de buenas prácticas profesionales, ¿no? ¿Qué contenidos tienen? Pues hay unas cuestiones que son críticas. ¿Qué naturaleza tienen que tener los estatutos? Los estatutos no son de ámbito laboral, por lo tanto, la separación, la distinción entre el ámbito en el que actúan, que es el profesional, no es el mismo que el laboral, no entran en cuestiones que tengan que ver. De hecho, algunos estatutos prohíben de manera expresa la participación combinada de representantes del ámbito sindical dentro de los propios comités de representación profesional. ¿A quién afectan? Pues aquí hay un tema interesantísimo, las redacciones. O sea, parte de la identidad profesional de los periodistas pasa, creo, por la pervivencia de ese ámbito de actividad profesional que se denominan redacciones. En muchos convenios colectivos las redacciones han desaparecido, ya no existen, como concepto, como ámbito específico que necesita o que exige un tipo de protección diferente de la que tienen los tíos que están en talleres, o los que se ocupan de la distribución o los de marketing, ¿no? Los periodistas profesionales. Definen los estatutos también los derechos de los profesionales, los individuales, incluidos, por ejemplo, pues, el de la cláusula de conciencia, el secreto profesional, los derechos sobre la firma, que en realidad son más importantes en estos momentos, como se ve en cualquier análisis jurídico, que la cláusula de conciencia, tal como establece la legislación actual, la carrera profesional, es decir, el derecho a que se le respete una trayectoria determinada. También derechos colectivos, importantísimo, la posibilidad de pronunciarse sobre el nombramiento del director o de la persona que va a ejercer funciones de liderazgo dentro de una redacción. Entonces, los comités de redacción tienen en algunos estatutos el derecho a pronunciarse de una manera concreta. Los deberes y luego el sistema de selección y representación. Retos para el futuro, termino. De lo que sé y hasta donde se me alcanza, tienen el gran reto de los comités de representación profesional y de los estatutos que delimitan su ámbito de operación es su supervivencia. O sea, estamos viendo cómo todavía hay empresas en las que se habla de periodismo, empresas de periodismo en las que se habla de periodismo gracias precisamente a la pervivencia de los comités de redacción. Pero hay un cierto riesgo de marginalidad dentro del sistema de medios o de polarización en el sector público. Seguramente ustedes no recordarán más consejo o comité de redacción que el Consejo de Informativos de Radio y Televisión Española. Bueno, pues porque no sé si porque quien forma parte de la plantilla de un medio público tiene más cosas en las que pensar, además de mi futuro y mi salario, porque tiene más posibilidades de continuar con su trabajo, o porque realmente hay más capacidad de autoconciencia profesional. El segundo tema es el superar el riesgo del corporativismo, es decir, que la vigilancia sobre la eticidad de los medios, si no está integrada con el gobierno corporativo, del que tanto ha escrito la integración entre gobierno corporativo y gobierno informativo Ángela Rese, pues si no está integrada es muy difícil que sobreviva. Y el tercer reto creo que es el de potenciar las participaciones, es decir, conseguir que los periodistas pues cedamos a esta inercia natural que solemos tener siempre a no colaborar o no meternos en más follones de los que ya habitualmente tenemos en los medios de comunicación. Esto es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Carmen. Ya has tocado un tema, yo creo que saldrá en el debate, que es el papel del director en los medios. O sea, que es el nexo de unión entre la empresa y la redacción. Has comentado, y bueno, el 50% de los redactores sufre presión o siente que sufre presión por parte de su director, y no es la labor del director. Depende cómo haga esa labor el director. Pero claro, el jefe, es como un administrativo de una empresa y dice que sufro presión de mi jefe de planta. Pues lógico, te tiene que dirigir el trabajo, ¿no? Depende de cómo haga, del papel que asuma ese director. Fernando ha sido director mucho tiempo y si es el director empresarial, es el director de la redacción, etcétera. En el mundo tenemos, como hemos cambiado 4 veces en 4 años de director, pues tenemos todo tipo de experiencia como para escribir una tesis, otra tesis sobre cómo se dirige un medio, ¿no? Pues hablaremos después, ¿no? Vale, pues muchas gracias de nuevo, Carmen, y cedo la palabra a Giles, que va a hablar ya ha salido en la presentación, lo ha comentado Elena, de uno de los proyectos de verificación en el mundo, pues que va creciendo, que es el Trust Project, ¿no?
Adelante, gracias, Jais. Hola, buenos días. Pues yo creo que la verdad es que es muy interesante ver cómo las cosas cambian, ¿no? Porque hace 10 años no nos hacíamos tantas preguntas sobre cosas que hoy día parecen claves, ¿no? Como quién es el dueño del medio, quién es el periodista, qué son los intereses que existen detrás de cada noticia, ¿no? Yo creo que estamos pidiendo una suerte de derecho nuevo, ¿no? Que es el derecho del, digamos, el derecho del lector. El derecho del lector de saber todas estas cosas, ¿no? En la época del fake news, que ya de por sí es fake porque no es nuevo y por lo tanto no es news, perdón. Bueno, pues yo creo que sí, que el lector necesita esas herramientas, ¿no? Lo que pasa es que cada derecho nuevo que creamos choca siempre con alguna libertad, ¿no? Porque un derecho suele tener como contrapartido alguna merma en ciertas libertades. Eso se puede discutir. Pero si pensamos en este caso, pues estamos pensando en los dueños de los medios que tienen que tienen su libertad, son capitalistas, tienen su libertad para ganar dinero de la manera que les parece mejor dentro de la ley, sin más, y ahora les estamos pidiendo un montón de cosas más que hasta el momento no venían a cuenta en lo que hacían, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que nos estamos creando incluso una situación compleja y difícil. En el fondo, creo que la pregunta es ¿quién tiene que vigilar a los medios y a su manera de comportarse, ¿no? Porque creo que hay que hacerlo. Desde luego hay que hacerlo, ¿no? Claro, en el Reino Unido les puedo dar, bueno, para comenzar, algunos dicen la autorregulación, ¿no? Pues vaya desastre en el Reino Unido, la autorregulación. Si nos acordamos del diario The News of the World, las escuchas telefónicas, el cierre del News of the World, todo el saga triste, terrible, horrible de algo que se conocía como el Press Complaints Commission. El Press Complaints Commission era, en el Reino Unido, era una especie de comisión donde tú llevabas tu queja contra el diario The Sun o el diario The News of the World, y el diario The Sun o el diario The News of the World era quien ponía el jefe del tribunal, digamos, que decidía sobre si tu queja valía o no valía, y por lo tanto no valía, y no valía la propia comisión. Así que mucho cuidado con la autorregulación. La segunda opción sería la ley, ¿no? Los gobiernos. Queremos que los gobiernos controlan los medios y que pongan las normas sobre lo que hemos de hacer y lo que no hemos de hacer. Yo desde luego que no. Yo no, porque ese es abrir la puerta a todo tipo de abusos de poder y que ya los vemos en muchos países, ¿no? Entonces, el otro modelo sería que lo hicieron hoy día las plataformas, ¿no? Porque las noticias llegan básicamente por las plataformas. Pero ahí tengo el mismo problema que con los gobiernos, incluso peor, ¿no? Por lo menos un gobierno ha sido elegido. En los países democráticos, ¿quién ha elegido Zuckerberg, por ejemplo? Y quién sabe si Zuckerberg va a vender su empresa a una empresa china o a un fondo estatal de Arabia Saudí o a los hermanos Koch o a un billonario, multimillonario de estos que están promocionando el Brexit, Trump, etcétera, etcétera. Así que tampoco.
Así que esto nos deja en lo que estamos haciendo, creo, aquí, que es la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil y The Trust Project es un ejemplo, es un primer intento, y yo digo un primer intento porque tengo problemas con el proyecto, de hacer exactamente esto, ¿no? Yo creo que Elena ya ha explicado bastante bien lo que es el Trust Project, ¿no? En el fondo son un decálogo de 37 medidas en las que se piden a los medios socios, colaboradores, que apliquen 8 al principio, que son con los que arrancan, ¿no?, en la iniciativa. Y que está muy bien, y para mí casi lo más interesante es que ese decálogo se ha elaborado teniendo en cuenta un informe del año 47, The Hutchins Commission, o sea que tampoco estamos en la primera crisis de confianza de la prensa mundial, ¿no? Y bueno, en principio no se puede tener ninguna queja sobre ninguna de las medidas, porque todos intentan aumentar de algún modo la transparencia y las buenas prácticas, ¿no? Sobre lo que sí se puede dudar es sobre la eficacia del propio project, ¿no?, de lo que supone. Porque hemos vuelto a la zona de la autorregulación. Y no solo la autorregulación del sector, sino del propio medio, ¿no? Entonces, es el propio medio que se compromete a seguir el decálogo de The Trust Project, pero ¿quién le vigila? ¿Dónde está el compliance? Pues no hay. No hay. Yo mismo le pregunté a Sally Lerman qué se pensaba hacer, cómo se pensaba hacer esto. Ella me dijo, no, es que nosotros no somos censores, no queremos entrar por ahí. Creemos, y me dijo, creemos que es una tarea para la sociedad civil. Y en esto sí se puede estar de acuerdo, ¿no?, que es una tarea para la sociedad civil, decir a los medios o quejarse a los medios de si siguen o no siguen su propia normativa ética y profesional, ¿no? Pero claro, ¿quién sabe si el medio te hace caso o no te hace caso? ¿Quién publicita la decisión del medio, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso os voy a contar un par de las 8 medidas. Incluso he de decir que me parece que hay un par que son casi imposibles de cumplir. Lo digo mirando a Vicente porque El Mundo es uno de los medios que se ha adherido al proyecto. Concretamente, uno es experiencia del periodista. ¿Quién escribió este artículo? Pues mira, The Trust Project tiene como miembro socio The Economist. Pues yo he trabajado en The Economist, nadie firma. No se firma. Entonces, ¿quién escribió este artículo? Ni idea, es la respuesta, si eres de The Economist. Información sobre el autor, incluyendo su trayectoria y los artículos publicados. Pues eso es muy difícil. Yo en The Guardian hay una página web, si pones Giles Tremlett te sale una página y pone todo lo que he escrito, pero poco más, que vive en Madrid y 3 cositas más, pero no dice que si soy de derechas, de izquierdas, de cuál es mi compromiso con tal o cual, y tampoco me gustaría que se pusiera, porque yo a lo mejor esas cosas las cambio a diario, ¿no? Entonces, mal andaríamos, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Bueno, ¿cuál es la fuente? Ese es otro punto. Claro, la fuente todos sabemos que muchas veces es anónima y nadie quiere saber, y es imposible incluso construir la crónica sin ella, ¿no? Otro punto, métodos de trabajo. ¿Cómo se construyó la noticia? Bueno, hay tiempo más o menos para construir la noticia.
no hay tiempo para luego explicar cómo se ha construido la noticia. Y sobre todo no hay tiempo para hacerlo de una manera que tu jefe puede estar de acuerdo con lo que has redactado porque es la imagen de la empresa y tal y cual. Entonces, algunas de los puntos son muy difíciles de cumplir, lo cual no quita el mérito de fondo que tiene el proyecto, pero yo creo que, y por eso me gusta la Fundación Compromiso y Transparencia, y por eso me gustan los rankings mucho, porque los rankings sí que nos no solo ayudan a los digamos los consumidores, sino que sí que provocan a las empresas, a las instituciones a mejorarse. Yo siempre miro los rankings de las universidades, que es un negocio enorme. Arrancó en Estados Unidos con US News and World Report, que yo creo que antes, que en su día fue una revista importante, y yo creo que ahora se dedica únicamente a sacar el informe anual sobre universidades, y hay ya 3 o 4 más, incluso The Guardian ahora saca uno también sobre las universidades británicas, cambiando la manera de medir, porque creemos que en The Guardian que la opinión del estudiante no tiene un peso significativo en los demás baremos, entonces lo hemos ampliado mucho, y por lo tanto nos sale otro ranking, pero ahí está. Y el problema de fondo es esto: ¿quién va a publicitar el ranking? ¿No? ¿Quién va a poner? The Guardian, por supuesto, ya. Pero ¿quién más? ¿Quién en España? Bueno, el número 1 siempre. Eso, el número uno sí. Entonces a lo mejor habría que añadir categorías de ganadores, ¿no? El que más ha subido, el que mejor va en transparencia empresarial, o sea, el mejor, ¿sabes? El que... Entonces luego volvemos a eso. Pero bueno, ahí está, y a lo mejor ahí sí que las plataformas sí que nos pueden ayudar, ¿no? Porque ellos sí que pueden decir, vale, pues vamos a publicitar esto, porque estos son los medios que llevamos en nuestras plataformas. Y nada más. Si luego me quieren preguntar sobre The Guardian, ganador, encantado. Muchas gracias, Giles. En España tenemos un refrán que es: lo mejor es enemigo de lo bueno. A lo mejor el caso del Trust Project sea eso, ¿no? De tanta exigencia que vemos, podemos ver dónde llega, ¿no? Y por último, pero no lo menos importante, nos va a contar Ana sus proyectos de verificación. Ahora mismo la credibilidad de los medios, haces cualquier encuesta y está pues bastante baja, pues con la cantidad de proliferación de webs, de fake news, entonces los proyectos que tiene en marcha Ana Pastor son interesantísimos los conocemos todos, ¿no? Para asegurar esa credibilidad de la prensa, de los medios, tener ya nos cuenta su iniciativa y cómo la está desarrollando, ¿no? Bueno, pues nada, gracias por invitarme. Por cierto, para hablar de Neutral, no somos The Guardian todavía, pero hoy tenemos una muy buena noticia también. 500.000 en 24 horas, hemos tenido 500.000 de visitas al estreno que hemos hecho de Transparencia Municipal, que ya el propio nombre indica la obsesión que tenemos por la transparencia como la propia fundación, y que ahora os contaré. Yo la verdad es que soy bastante optimista en general en la vida y en particular en el periodismo. Creo que es verdad que ha habido una crisis de medios que ha afectado de manera brutal en lo financiero y en la credibilidad, pero creo que esa crisis, y aunque a veces no sacamos mucho pecho en España de esto, creo que ha hecho que crezca y florezca y se enriquezca mucho más el panorama de medios, y creo que eso también es un gen español, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Habéis apuntado varias veces al caso del Diario, que me parece que es muy interesante, que para nosotros también es un buen camino, la propia Cafetera, ¿no? Que es un proyecto más chiquitito y que está muy bien, y luego hay muchos más, El Independiente, La Marea, etcétera, ¿no? Nosotros hemos decidido emprender en un país en el que emprender es complicado, en un país en el que 9 de cada 10 emprendedores son hombres,
Queríamos romper un poco la estadística y bajarla. Y básicamente el proyecto de Neutral nace de la pregunta de dónde está la gente. Y la gente está aquí, ya no está en la televisión solamente, que es el medio masivo ahora mismo para informarse, pero todos ya hacemos ese consumo con lo que se llama una segunda pantalla, ¿no? Neutral, nunca buscamos una única palabra para definirlo como proyecto, más allá de plataforma. Todo el mundo entiende que Netflix es una plataforma y no le tiene que añadir nada. Pues a nosotros nos gusta decir que Neutral es una plataforma porque hacemos televisión, hacemos El Objetivo, Donde estabas entonces, Estrecho, varios proyectos que tenemos, pero no somos una productora de televisión convencional. Hacemos productos digitales que nos convertirían en un medio de comunicación, pero tampoco lo somos como tal, y sobre todo nace la obsesión, como os decía, de estar donde está la gente, ¿no? Y de tratar de aportar en la medida de lo posible innovación en el periodismo. Tenemos claro, y los datos así lo apuntan, que hay un grupo de la sociedad española y en general los llamados millennials, pero también hacia abajo y hacia arriba, de entre 18 y 20 años hasta 45, que buscan información pero que no la están consumiendo de la misma manera, y por eso hemos creado también esta plataforma Neutral para ofrecerla, ¿no? Si hay 300.000 personas en una sola semana buscando información de otro de nuestros productos, que es el comparador de programas electorales, eso indica que hay muchísima gente, porque nosotros somos pequeñitos y acabamos de empezar, apenas nuestra página web tiene 6 meses, que la gente busca información y que quiere ir a votar informada. Lanzamos ese comparador de programas a 4 días de las elecciones y fue también un éxito para realizarlo, ¿no? Una de las claves de Neutral, además de esa obsesión por querer estar donde esté la gente, tenemos unos compañeros argentinos de Chequeado, la plataforma de verificación de Argentina, que siempre dicen que si la gente volviera a escribir cartas, escribiríamos cartas. Pues eso nos pasa a nosotros, que si están en el teléfono, en los dispositivos móviles, ahí vamos a estar, ¿no? Y digo que otra de las claves de este proyecto es desde luego el equipo, ¿no? Que es transversal en cuanto a género, en cuanto a edad. Es muy importante que haya gente, pues tenemos a Esperanza, que tiene 60 años, y luego tenemos joyas de 18 también, y eso lo hace muy transversal, y por supuesto en cuanto a sensibilidades, ¿no? Yo creo que eso también se refleja mucho en el trabajo que hacemos. Habéis mencionado, me he apuntado cosas de la credibilidad. Yo creo que en cuanto a quién vigila al vigilante, es muy importante que ese contrapoder que teóricamente tenemos los periodistas se lo tenemos que dar a la gente, y la gente tiene un mando de distancia para cambiar de televisión, y la gente tiene la posibilidad de buscar información en un lado o en otro, ¿no? Yo creo que al final, si creemos que la sociedad tiene que ser adulta, y la sociedad española yo confío en que tiene que ser adulta y que lo es, hay que tratarla como una sociedad adulta, ¿no? Y dejar que puedan elegir, obviamente dándoles todas las herramientas que se pueda, ¿no? Y creo que la crisis de credibilidad también tiene que ver con que vivimos en un país, para mí el Reino Unido y en concreto The Guardian, ahora contaré por qué, siempre ha sido una inspiración. Creo que vivimos en un país en el que rectificar está muy mal visto y corregir está muy mal visto, ¿no? Y esa es una de las patas fundamentales de la credibilidad. Si se lo exigimos a los políticos, ¿cómo no vamos a hacerlo a los periodistas, ¿no? Si nos equivocamos en un dato, hay que rectificarlo lo más pronto posible y contextualizando por qué ha ocurrido, ¿no? Entre todos los proyectos que tenemos en Neutral, hay uno, digamos, que es el que más tiempo hemos desarrollado y que vamos a continuar, que es el del fact-checking, el de la verificación del discurso político y de los bulos. Cuando empezamos en 2013 estábamos solos. Yo acababa de salir de Televisión Española, invitada a marcharme, y de esa crisis vital surgió la oportunidad de ver cómo se trabajaba fuera, en el Reino Unido y en Estados Unidos, y allí era una práctica común la verificación, tanto interna de las propias informaciones como hacia afuera. Y nos pareció muy interesante, la incorporamos cada domingo desde 2013 en El Objetivo, y nos gusta ver cómo, por ejemplo, en esta última campaña electoral, como estabais mencionando, han surgido un montón de proyectos, pues de EFE, El País, Maldita. Hay mucha gente que se ha ido incorporando a la verificación y que, como digo, en 2013 era una islita y ahora pues se ha diversificado, ¿no? Lo hacemos cada semana en las sesiones de control del Congreso, lo hacemos en las entrevistas y en las grandes ocasiones, lo hemos hecho en los debates desde 2015 en las elecciones, y es muy interesante ver cómo a la gente, pues efectivamente en directo, durante los debates que hemos vivido consecutivos, pues le gusta tener la información, lógicamente, si le mienten o no, y parece que además cada vez tiene más impacto, que eso es otro debate, la mentira en la sociedad, creo.
Tenemos como dos ramificaciones dentro de ese proyecto de fact-checking. Por un lado, el WhatsApp, y es que cada día recibimos decenas y decenas de mensajes de personas que nos envían al WhatsApp y que nosotros respondemos pues en torno a imágenes que pueden ser falsas. Ha habido un montón de bulos sobre posibles pucherazos, generados a veces desde partidos políticos, en el caso de los pucherazos, en concreto de Vox, pero hay bulos que afectan o que salen de todos los partidos políticos. Y hemos hecho un acuerdo también, y creo que eso es algo de lo que ha cambiado, como decía Tremlet, en 10 años. Ahora contamos los acuerdos de manera transparente. Nosotros no teníamos por qué haber dicho que hemos hecho un acuerdo con Facebook porque ya verificábamos dentro de la plataforma, pero lo contamos porque evidentemente es un acuerdo también económico y nos parece que eso es justo que la gente que sigue Neutral lo sepa, ¿no? Tenemos los dos casos de éxito que son, como decía, Transparencia y el comparador de programas. Empezamos volcando, que fue un trabajo increíble del equipo, en una base de datos los sueldos y retribuciones de 11.000 cargos públicos. Es increíble porque antes mencionabais lo de ser de provincias y ser de fuera. Yo creo que lo local cada vez es más sexy porque la cantidad de gente que busca el sueldo de su alcalde en lugares pequeños, por supuesto buscan el de Carmena y el de Colau y el de Abel Caballero, pero también buscan de sitios muy pequeños. De ese proyecto inicial de transparencia de sueldos nació lo que hemos lanzado hace 24 horas, que es Transparencia Municipal, y que te permite tener ya sí toda la información. Tú puedes buscar el municipio, más de 8.000 municipios, con al detalle los presupuestos de alumbrado, de actividades culturales, de servicios funerarios, y es absolutamente increíble el trabajo que ha hecho el equipo. Y bueno, el domingo fue tal el éxito que se nos cayó la página web y rápidamente el equipo de ingenieros de Neutral lo levantó y, como digo, ha habido 500.000 de visitas, de páginas visitadas, ¿no? Y habéis mencionado también el IFCN, que es esta red internacional a la que en 2013 fuimos los primeros en sumarnos y que nos hace un examen anual, y creo que la rendición de cuentas, que en España no existe una sola palabra para definirlo, en español no existe una sola palabra. Para nosotros el IFCN es importante, es parecido a lo que estaba contando ahora Gilles, pero tenemos que pasar unas pruebas de transversalidad. No puede ser que de repente toda la profesión periodística solo verifique a Vox. Hombre, no, que mentir mienten todos los políticos. Y el IFCN lo que nos obliga es a estar constantemente en esa exigencia, ¿no? Creo que un caso de éxito previo a esto que estoy contando fue los Panama Papers, si hablamos de presiones y de tensiones y de conflicto de intereses, que se ha mencionado también en el informe. En La Sexta participamos junto con El Confidencial en esa red de todo el mundo, y me parece que un ejercicio de transparencia es que había un cargo implicado de Atresmedia en los Panama Papers y fue contado en La Sexta con naturalidad, porque además en el siglo XXI, como toda esa información estaba colgada, cualquiera podía afearnos y era interesante poder hacerlo. Como digo, The Guardian siempre ha sido para nosotros una inspiración en el tema de la innovación. Es muy importante cuando te estás dirigiendo a ese grupo de edad que te dirijas a ese grupo de edad, y esto está ya todo inventado, en sus códigos, en su lenguaje y sobre todo en sus formatos. Ellos tienen dentro de Instagram, los stories, la verificación, también hacen unas historias muy divertidas que conectan muy bien con el público más joven. Seguramente esto no es lo que les ha dado ahora mismo ese crecimiento económico, pero están sembrando, que es lo que queremos hacer nosotros también para el futuro. Y quería decir dos cosas más rápidas en cuanto a las presiones. Las presiones. A mí me sorprende mucho que el día que Pablo Iglesias dice, habéis recibido presiones, contad de quién. A ver, es que me parece como muy naif, y yo soy muy optimista, pero muy poco naif, sorprendernos de que hay presiones. Cuando Cameron decide no ir a un debate en el Reino Unido y le dejan el atril vacío, lo previo nos podemos imaginar cómo fue esa pelea de los periodistas, ¿no? Claro que hay presiones directas, indirectas. Yo creo que en las presiones siempre hay algo clave, que es tener un buen jefe o una buena jefa, que sea quien tenga la espalda bien dura y la piel de rinoceronte para aguantarlo. Yo tengo la suerte de tener en La Sexta a César González, que cuando llueve despliega el paraguas, y el resto de la dirección de informativos, y practico lo mismo en el equipo de Neutral. Cuando alguien de un gabinete de prensa falta al respeto o no se comporta bien con alguien de mi equipo, soy yo la que llama y la que le pinta la cara al político en cuestión, a su equipo. Y no creo en la regulación, como dice, no creo en la regulación de los gobiernos, ni en el tema de las fake news, ni nada por el estilo. El Partido Socialista ha sacado en campaña una página web de fact-checking, claro que sorpresa, porque solo hacen verificación al resto de partidos. El PSOE se ve que no miente. Y sí que creo que las propias leyes que tenemos, y lo hemos visto, cuando un periodista dice que el bebé de una política debe estar en un contenedor,
el caso de Jiménez dos Santos, pues creo que las leyes, como hemos visto, protegen en ese caso a la persona aludida. Por tanto, no creo que haga falta que un gobierno entre, creo que ya hay leyes que lo protegen, y lo que sí que creo, y siempre me ha parecido muy importante, es pensar que la sociedad a la que nos dirigimos es al menos tan inteligente como nosotros, ¿no? Si nosotros tomamos el camino contrario de pensar que saben menos o que les interesa menos, pues estamos tratándoles como niños o como niñas, y a mí, desde luego, me parece que no es un buen camino, y creo que en eso, además, la sociedad española ha crecido mucho y nos exige mucho. Y, bueno, más allá de la transparencia y de la obsesión por los datos, pues esto es neutral y de la gente son las conclusiones, como decimos. Pues muchas gracias, y hemos visto todos que el proyecto es interesante y invita al optimismo, ¿no? O sea, que hay iniciativas como el informe, hay iniciativas como la Fundación, hay iniciativas como Neutral, que hacen que la sociedad civil espabile y tenga sus resortes contra esa pérdida de independencia o posible pérdida de independencia.